De verdad que los ticos y las ticas somos increíbles. Siempre que pasa algo, nos unimos y salimos adelante. No solo en el fútbol, sino también en la historia. Y eso es importante hablarlo y repasarlo también. Estamos con el historiador Alonso Rodríguez. Alonso, bienvenido. Muchísimo gusto, Ítalo. Si vemos en la historia, siempre el tico pasa algo, se une y sale adelante. Bueno, coraje. ¿Tiene esa capacidad? Sí, es el coraje. Bueno, el coraje es, bueno, los brasileños lo utilizan mucho, dicen el coraje, ¿verdad? Y el coraje es el apasionamiento que tenemos para superar las vicisitudes, ¿verdad? Esa valentía, esa fuerza que tomamos, ¿verdad? Para superar los sufrimientos, ¿verdad? Porque muchas veces en la historia la gente dice, ¿para qué estudiar la historia, verdad? En el sentido de cosas pasadas, esto y que lo otro. Pero una de las cosas que nos debe de enseñar la historia es casualmente a ver lo que hemos sufrido para no repetirlo bueno, a veces el ser humano es muy cabezadura, ¿verdad? Y sí, pese que han habido Primera y Segunda Guerra Mundial, parece que no, como que no aprendemos de esas terribles experiencias, ¿verdad? Por ejemplo, en la campaña del 56, eso nos definió como sociedad. Fue el primer trancazo donde nos unimos. Bueno, en el caso particular, cuando uno lo ve a lo largo de la historia, tiene muchas constantes, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, existe la cohesión como grupo de costarricenses, nos unimos, apartamos las divisiones, ¿verdad? O los elementos que tal vez en un momento determinado nos dividen como sociedad. En la gesta de 1856 vemos cómo toda la población costarricense se une bajo un liderazgo. Don Juanito Mora, ¿verdad? Que genera un liderazgo muy importante, pese a que tenía sus contras y sus grandes oposiciones en aquel momento, ¿verdad? Pero él logra, mediante su liderazgo, lograr convencer e ir a una causa como fue la campaña nacional, ¿verdad? ¿Cómo esas acciones que se tomaron en el 56 nos pueden definir al día de hoy como sociedad? Bueno, en el caso particular, la cohesión como grupo, ¿verdad? Ese coraje de superar las cosas. Y también lo otro es que la generación de liderazgos. El costarricense, ¿verdad? Va liderazgos a lo largo de la historia, va generando nuevos liderazgos. Y cuando digo liderazgo, no necesariamente es que tiene que aparecer una persona que nos obligue a hacer las cosas, sino que nos convenza a hacer las cosas bien, ¿verdad? Y superar todas las vicisitudes. En el caso de Juanito, que es un ejemplo muy particular, aunque hay muchos a lo largo de la historia, hay un convencimiento que es una causa y que tenemos que unirnos, no nos queda más remedio para superar, obviamente, el enemigo. Que el enemigo, a lo largo de la historia, no solamente es una tropa determinada, un enemigo físico, un bando determinado, sino pueden ser vicisitudes económicas, vicisitudes sociales, vicisitudes, por ejemplo, ahora la pandemia, que a lo largo de la historia ha sido una constante histórica. Pero desde que tiene conocimiento el ser humano, han existido las pandemias. Así es. Así es. Bueno, y si usted ve, históricamente San José antes tenía como aires europeos, ¿verdad? ¿Cómo nos define ahora? Porque la gente se vestía muy elegante, veamos las imágenes, todos con su buen sombrerito, la gente se chaineaba para ir a San José, ¿verdad? San José era hermoso, ¿verdad? Si usted lo ve, uno dice, bueno, ahí la gente caminaba tranquila y todo, y eso influye en el orgullo de los ticos. Sí, claro. Bueno, el caso de San José, a partir de más o menos a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en toda la época decimonónica, comienza a generar cambios, y la razón es muy simple, ¿verdad? Hay un elemento que es la inserción al capitalismo mundial, ¿verdad? El insertarnos al capitalismo mundial mediante lo que es la expansión del cultivo del café. Eso genera mayores ingresos al país, mayor rentabilidad, y nos da mayores posibilidades de invertir en lo que es infraestructura, en educación, en salud, etcétera. Vea la elegancia, o sea, vea la elegancia, ¿verdad? La gente se chaineaba realmente y para un domingo. Y en el caso particular, bueno, lo que vos decís en la relación con los europeos. Casualmente, a partir de la segunda mitad, los liberales toman control prácticamente de lo que es la política costarricense, y ellos emulan, hay el modelo a seguir es el modelo europeo. También aquí hay una cuestión muy interesante, ¿verdad? Hay principios racistas, ¿verdad? En el sentido de que ellos creían de que el europeo era la raza que había que emular, ¿verdad? Había un espíritu del blanqueamiento del costarricense, que también eso también no deja de ser un poco triste dentro de la historia, pero que existió. Pero los sectores políticos lo que tratan de emular es casualmente esas sociedades que en aquel momento eran el modelo del modernismo, del desarrollo, del progreso,
Y se repite en todos los ámbitos de la sociedad costarricense, en todos los quehaceres. Por ejemplo, en el ámbito político, en el ámbito económico, correcto, en arquitectura, ¿verdad? Sí. Vemos cómo después de la segunda mitad, principalmente a finales del siglo XIX, se comienza a generar una serie de edificios de corte europeo, hay unas que son réplicas prácticamente. El caso del Teatro Nacional es un ejemplo, en 1897 que se inaugura. Y así sucesivamente San José se convierte en una ciudad bastante elegante, ordenada. Y si usted lo ve, todo el mundo ve ordenado. Había un tranvía, ¿verdad? ¿Cómo pasamos de tener una ciudad tan elegante con tranvía, tal vez a ese caos de ahora en transporte público que la gente prácticamente está quitándose las paradas para no mojarse, ¿verdad? Sí, es muy interesante lo que indicas. En el caso particular, el tranvía se consideró el símbolo del modernismo, ¿verdad? A finales del siglo XIX. Y muy importante el tranvía porque el tranvía se crea a finales del siglo XIX y hasta 1950 que ya se elimina como medio de transporte. Y todavía hace unas décadas atrás, uno solía caminar sobre la avenida central, ¿verdad? Ahora lo que es el bulevar, ¿sí? Y estaban desnudas todavía los rieles de lo que fue ese tranvía. Que ese tranvía, la gente se imagina que solamente eso, era un vagón que iba de lado a lado. De lado a lado, no. El tranvía llegó a tener una red que es casualmente lo que carecemos hoy día, exacto, de los medios de transporte. Cuando lo vemos dentro de una connotación histórica, eso es lo que San José se ha convertido en un verdadero caos, porque el tranvía lo que hacía era articular, sistematizar los diferentes, bueno, ayudaba a comunicar a todas las localidades, a todas las comunidades de San José, las articulaba. Y exacto, y la gente se movilizaba fácilmente de un lado para otro. Sí, y lo que te decía es que la gente piensa que era solamente un vagón, no, llegó a haber cualquier cantidad de vagones. Y llegó a tener una cantidad de empleados que sobrepasaban los 100 y resto, casi los 200 llegó a tener lo que fue la empresa que tenía el control del tranvía, para que vos veas la magnitud que tenía el tranvía. A través de la historia, ¿cómo influye esto a los líderes a la hora y la necesidad del pueblo de transportarse libremente a la hora de tomar decisiones? Sí, bueno, en el caso particular, una de las cosas que yo rescato a lo largo de la historia es el diálogo. Yo siento que una de los grandes logros, éxitos que ha tenido la sociedad costarricense, pese a las vicisitudes, pese a las crisis intraoligárquicas que hubo en el siglo XIX, pese a todas las disputas que hubo, porque en Costa Rica hubo bastantes golpes de Estado. Así es. ¿Verdad? No fuimos tan quietecitos como sí, nos suele parecer. Pero en la segunda mitad del siglo XIX, solo del año, para que vos tengas una idea, del año 1921 a 1971, se estima que hubo cerca de 12 constituciones políticas. Si vos agarras una calculadora y divides 12 entre de 1921 al 71, o sea, cada 3 años teníamos una constituyente y una constitución política. Que de alguna manera la gente puede asumir eso como una cuestión de inestabilidad política, que en el fondo sí, pero yo vieras que yo no lo veo así. Yo creo que fue parte de esa maduración, de esa madurez que fuimos logrando como Estado-Nación, ir constituyendo, conformando ese Estado. Que ya para el siglo XX fuimos madurando a tal extremo que el diálogo, ¿verdad? Bueno, obviamente después del conflicto del 48, el logro más importante es el diálogo. Y durante la segunda mitad del siglo XX, el diálogo es lo que impera en nuestro país, pese a todas las contradicciones que podamos tener. La erupción del volcán Irazú marcó un antes y un después. Yo me acuerdo a mi mamá que me contó la historia de que todo el mundo salía con sus paraguas porque caía la ceniza y todo, pero también eso marcó un puesto de solidaridad entre todos. Entonces, ¿cómo se convierte la solidaridad en la respuesta de los ticos ahí? Sí, bueno, vos te referís a un punto, ¿verdad? Álgido, digamos, de la historia costarricense. Así es. Pero a lo largo de la historia hemos tenido una serie, ¿verdad? Es innumerable la serie de tragedias, ¿verdad? De inundaciones, terremotos, y de todas hemos salido. Este en particular, a que vos te referís, que ocurre del 63 al 65, cerca de 2 años. Imagínate vos tener durante 2 años ceniza parejo todos los días, ¿verdad? Obviamente, y todo lo que eso implica, Ítalo, por ejemplo, la ropa, la casa, el problemas para trasladarse, las enfermedades pulmonares, etcétera, respiratorias, de los chiquitos y todo.
Pero sin embargo yo lo que rescato de esto que vos haces es que cómo también logramos soportar dos años. Exacto. O sea, cómo nos pudimos amoldar o por lo menos acostumbrarnos, ¿verdad? Y a poder solventar esa situación. Y así sucesivamente, hemos tenido infinidad, digamos, de situaciones muy particulares donde casualmente la solidaridad, entendida como esa colaboración, hemos salido adelante. Y otro aspecto importante cuando hablamos de la solidaridad del costarricense, que es que llega un momento en... Hay una teoría del integracionismo que dice, entre tanto y cuando yo sienta que yo dependo de vos, es un éxito de la sociedad. Entonces, en medio de esas tragedias, ¿verdad? Ahí es donde logramos entender a lo largo de la historia qué tanto dependo yo de vos y vos de mí, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene el espíritu de colaboración y la cohesión social como grupo, ¿verdad? En la sociedad, en cualquier sociedad del mundo. Me llama la atención porque cuando uno ve estas imágenes, la gente combina mucho con los carros que pasaban en San José, con la calle que estaba y todo iba como del mismo tono. ¿Se daban las mismas oportunidades antes a la gente? Bueno, en el caso particular, bueno, hay un término que le llaman los famosos igualiticos, ¿verdad? Que eso es una cuestión como un poco que es discutible, claro, ¿verdad? Claro, porque a lo largo de la historia los ticos no hemos sido tan igualiticos como idílicamente, ¿verdad? Se ha presentado en la historia oficial, la historia tradicional. Vean ahora, por ejemplo, el caso, ¿verdad? Los problemas que tenemos de desigualdad social. Sí, y no lo digo yo. Y la brecha se va abriendo, ¿verdad? No lo digo yo, sino los organismos internacionales lo han dicho, ¿verdad? Que muchas veces nos dedicamos a resolver los problemas macroeconómicos, pero las brechas se van ensanchando. Y casualmente ese es un llamado de atención de los organismos internacionales en este momento al gobierno que está en este momento y al que ha de venir para que, si bien hay que sanear nuestra economía, ¿verdad? Tenemos que darle énfasis a eso. Y cuando vos hablas un poco de eso, hay que entender que a lo largo de la historia la desigualdad ha estado presente. Sin embargo, a partir, producto del diálogo, porque yo considero que producto del diálogo, en la segunda mitad del siglo XX, después del proceso reformista que hay, ¿verdad? Y todo lo que conlleva esto, las partes se sientan a hablar y a negociar y ver cuál es el camino que necesita Costa Rica. Independientemente ahí no hay, ¿verdad? Que si vos, porque vos pensás diferente, no, más bien al contrario, ¿verdad? Los nuevos gobiernos que llegaron tuvieron la humildad de aprender que los aportes tuyos eran tan importantes como los míos y los de los otros. O sea, había que adicionarlos y sumarlos y eso nos llevó a un éxito como sociedad. Y esa fue la sociedad del Estado benefactor, que fue un éxito en Costa Rica y que lamentablemente se ha venido socavando y deteriorando, y es lo que nos ha llevado a eso en gran parte, a las grandes desigualdades que tenemos en este momento. Y de todas hemos salido. El historiador Alonso Rodríguez, le agradezco mucho estos minutos. Con muchísimo gusto, a la orden. Gracias.